Integrales dobles, cambios de variable. Abrimos un apartado dentro de este tema de aplicaciones de las integrales que es importante y un poco jabonoso, se nos escurre de las manos. Hay que ir con mucho cuidado, yo te lo voy a explicar despacito, poquito a poquito. Vamos a ir haciendo ejemplos, haremos unos cuantos ejemplos de dificultad creciente, con el cambio natural, que es el cambio a polares, pero veremos también algún otro cambio, ¿Qué son los cambios de variable? Bueno, pues si has visto el listado de integrales indefinidas, ahí había cambios de variable. Por ejemplo, una integral clásica es la integral de 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Y entonces para integrar eso decíamos x es igual al seno de t. Y diferencial de x es coseno de t diferencial de t. Y entonces sustituíamos. Y hacíamos eso porque gracias a ello me aparecía aquí la identidad fundamental de la trigonometría, me aparecía que esto era un coseno, esto es coseno de t, ¿vale? Esto es coseno de t despejado de la identidad fundamental de la trigonometría. Ya tenía un coseno al cuadrado y entonces ya podía funcionar, que era con la fórmula del ángulo mitad. ¿Vale? Entonces, voy a reescribir esto de otra forma. Voy a reescribirlo así, tras aplicar el cambio. Si x es seno de t, diferencial de x es diferencial del seno de t. Diferencial de x. X es seno de t. Por tanto, yo estoy escribiendo aquí en diferencial de x el diferencial de seno de t, que es coseno de t diferencial de t. Eso es esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que nosotros establecíamos un cambio. X es igual a seno de t. Y que a ese cambio le añadíamos la derivada del cambio. La derivada del cambio tenía que estar incluida ahí. Insisto en eso porque ahora con las integrales dobles va a aparecer una cosa multiplicando dentro de las integrales que tiene el mismo sentido que tenía el hecho de que aquí nos apareciera este coseno de t diferencial de t, que es diferencial del seno de t. Es decir, yo aplico el cambio y transformo todas las x que tenga por seno de t, pero tengo que añadirle además la derivada del cambio. En realidad lo que añado es la diferencial del cambio, porque es coseno de t diferencial de t. Pues esto va a aparecer ahora. Esto de aquí no lo escribíamos de esta forma, directamente lo escribíamos de esta, pero prefiero escribirlo de esta forma porque esto va a recibir un nombre. Este añadido, que es derivada del cambio que hacemos, recibirá el nombre del jacobiano, el jacobiano de la transformación. Entonces, quiero que veas que eso, sin llamarlo de esa forma, ya lo estábamos utilizando. De manera que usábamos una fórmula para cambiar las x por una nueva variable, cambio de variable, pero además teníamos que añadir la derivada del cambio. Que es la derivada del seno de t, que es coseno de t diferencial de t. Esto de aquí es esto de aquí. Así no hemos llegado a escribirlo nunca, pero es correcto porque es diferencial de x, y si x es seno de t, yo podría escribir aquí diferencial del seno de t, que es derivarla, la derivada del seno diferencial de t. ¿Vale? Eso lo podríamos haber escrito. No lo hacíamos porque hacíamos diferencial de x coseno de t diferencial de t,
coseno de t diferencial de t, lo sustituíamos y ya empezábamos a funcionar con el cambio hecho en la nueva integral. Empezábamos a trabajar en la nueva integral que nos había aparecido. Bueno, pues esto va a aparecer. Esto va a aparecer ahora en los cambios de variable en las integrales dobles y va a recibir el nombre del jacobiano. El jacobiano hace referencia a la derivada del cambio, que derivada del cambio, como serán funciones de dos variables, va a ser un determinante que tendrá todas las derivadas posibles entre las variables de partida y las variables de llegada. A ver, despacito. Despacito. Hay que tener en cuenta que ahora trabajamos con dos variables, son integrales dobles. Entonces tendremos dos variables de partida y tendremos dos variables de llegada. ¿Vale? Entonces, yo me encontraré con una integral doble sobre un determinado conjunto de f de x, y, diferencial de x, diferencial de y. No me comprometo a que el diferencial de x esté dentro, eso quiere decir simplemente diferencial de x, diferencial de y, sin un orden explícito. Y yo estaré integrando, haciendo la integral doble dentro de un conjunto. Bueno, pues el cambio de variable supondrá que allí donde aparezca x habrá una nueva función, la voy a llamar así, m de u, v. Y allí donde aparezca la y habrá una nueva función, n de u, v. Por ejemplo, me lo estoy inventando, la x podría ser u al cuadrado por v. Y la y podría ser uv menos u. Yo he visto una integral que me han puesto que cambiando la x por esto y la y por esto se me simplifica. Esto naturalmente me lo acabo de inventar y probablemente no me simplifique ninguna de las integrales que nos vamos a encontrar. Pero quiero que veas lo que significan las cosas. X será ahora una función de u y de v e y será ahora una función de u y de v. Entonces, ¿qué haremos? Pues en mi integral original sustituiremos la x y la y por lo que valgan. Entonces, la integral doble de f de x, y sobre el conjunto D será la integral doble de f de m u v n u v. ¿Qué quiere decir? Que me voy con estas dos expresiones y a la integral que me han puesto aquí con x y con y se las enchufo. Sustituyo la x por lo que vale y la y por lo que vale. Eso es lo que quiere decir esto. Sustituyo la x y la y por las expresiones del cambio de variable. Le añado el determinante del jacobiano de la transformación. Ahora lo explicaré todo. Y además, esto como se ve sobre todo es en ejercicios. Como se ve es en ejercicios. Diferencial de u, diferencial de v. Y esto estará ahora en un nuevo conjunto que voy a llamar D', que no tiene por qué ser el mismo que el de partida. ¿Por qué? Porque el conjunto de partida, la x y la y, tenían unos determinados valores. A lo mejor la x oscilaba de 0 a 1 y la y oscilaba de 3 a 5. Pero la u y la v ya no se mueven dentro de los mismos parámetros. Entonces yo estoy cambiando el conjunto también. Estoy cambiando el conjunto, que tiene que ser el mismo conjunto, pero referido a las nuevas variables. Con el cambio a polares se verá muy claro, se verá muy claro. Entonces, esto es, ojo, cuidado, cuidado. El jacobiano es un determinante, es decir, que tiene ya barras, pero aquí hay unas barras adicionales. Es valor absoluto, se toma en positivo siempre. Valor absoluto del jacobiano de la transformación. El jacobiano será las derivadas de x e y respecto de las nuevas variables. Entonces, será un determinante con la derivada parcial de x respecto de u, derivada parcial de x respecto de v, derivada parcial de y respecto de u, derivada parcial de y respecto de v.
A veces lo cambian de orden y estos dos los ponen en sentido contrario. Da igual, porque el determinante de una matriz es el mismo que el determinante de su traspuesta. Es como si fuese la matriz traspuesta. Entonces, esto viene a sustituir lo de diferencial de seno de t. Cuando teníamos una variable todo era mucho más fácil, porque teníamos que hacer la derivada de una expresión que tenía una sola variable. Pero ahora tenemos dos variables, entonces la cosa se generaliza, se infla. Y en el papel de J, vamos a tener esto. Esta es la notación del jacobiano. Derivamos x e y respecto de u y de v. Hacemos todas las derivadas posibles. X respecto de u, x respecto de v, y respecto de u, y respecto de v. Y eso es un determinante. Fíjate que aquí no le he puesto las barras de determinante, porque el jacobiano ya es un determinante. Pero aquí le he puesto las barras de valor absoluto. Esto quiere decir valor absoluto del jacobiano. Si por lo que fuera esto de aquí me da negativo, lo volveré a positivo. ¿Eso qué quiere decir? Valor absoluto del jacobiano. ¿Vale? Entonces, visto así, uno se queda igual, lo entiendo, pero es que te tengo que dar la introducción teórica para luego pasar a la práctica. Fíjate lo que ha pasado, f de x y, si x ahora es una nueva expresión e y es una nueva expresión, pues yo sustituiré la x por lo que valga, lo nuevo que valga, sustituiré la y por lo nuevo que valga. Pero además tendré que hacer la derivada de x respecto de u, que lo sacaré de aquí, derivada de x respecto de v, que lo sacaré de aquí, derivada de y respecto de u, derivada de y respecto de v. Todo eso son derivadas parciales, por eso hago el símbolo de la derivada curvadito. ¿Vale? Porque son derivadas parciales, estamos trabajando con funciones de dos variables. Y eso estará ahora todo en función de diferencial de u y diferencial de v, de las nuevas variables. Y el conjunto en el que estoy integrando tendrá que cambiar para que ahora sea coherente con las nuevas variables. Insisto que con el cambio a polares se verá todo mucho más fácil. Se verá mucho más fácil. Porque ya es un cambio canónico y verás que todo, a ver, esto parece todo muy engorroso y uno decir, madre mía, pues la integral de partida se me complica. La conclusión va a ser que si lo hacemos es porque nos ayuda. Si hacemos esto es porque nos ayuda. Entonces, bien la nueva integral va a ser más fácil, bien el nuevo conjunto va a ser más fácil, o bien van a pasar las dos cosas a la vez, que tanto la integral como el conjunto se me simplifican. ¿Vale? Ese es el motivo por el que lo hacemos. ¿Por qué hacíamos los cambios de variable en las integrales de una sola variable? Pues porque así se me simplificaba la integral. Se me simplificaba la integral. Hay una serie de condicionantes aquí, no quiero meterme mucho en detalles, pero la verdad es que son necesarios, y es que para que esto se pueda hacer, el conjunto tiene que ser un abierto, ¿vale? No tiene que incluir su frontera, y la correspondencia esta tiene que ser biunívoca. Correspondencia biunívoca, ahora cuando hagamos el cambio a polares lo verás, quiere decir una correspondencia 1 a 1, una correspondencia biyectiva. Es decir, que a cada punto x, y le corresponda un único punto uv. Yo estoy hablando de los mismos puntos, pero traducidos en vez de con las coordenadas x, y a las coordenadas uv. Eso tiene que ocurrir. Eso, con los cambios que se hace, ocurre en la práctica y por lo tanto no va a ser una complicación que nos vaya a obligar a hacer más cosas. Es simplemente un requisito que se tiene que cumplir para que el cambio esté bien hecho. Vale, lo que voy a hacer ahora, después de hablar del cambio en general, voy a hablar del cambio concreto a polares y luego haremos ejercicios con el cambio a polares y con otros cambios. El cambio a polares es el cambio canónico por excelencia en las integrales dobles, entonces ese lo tienes que dominar, pero puede ser necesario un cambio distinto que a ti se te ocurra. Puede ser necesario. A ver si podemos hacer alguna así que no sea con el típico cambio a polares y así vemos cosas nuevas. Bueno, vamos a ver el cambio a polares, cómo se queda la cosa.